Esto vamos a compartir, hermanos, la lección. Bien. Hoy día, hermanos, es domingo 8 de junio. Domingo 8 de junio, hermanos. El título de la lección ahí está en la pantalla. Por favor, miren por un momento ahí la pantalla. A ver, fíjense, hermanos, el título. Alguien pueda aprender su micro, leer, hermano. A ver, ¿de qué vamos a estudiar ahora, hermanos? Hambre en la casa del pan. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Hermano Entonces, el Jesús, disculpe, título, Hambre en la casa del pan. Vamos a ver qué significa eso, alguna pregunta, algún comentario. A ver, hermana Mónica, por favor, que quedó un participe. pedido mi hermano allí en el chat, que aprovecho de compartirlo antes de que se nos Ujú. olvide, de nuestra hermana Doris, que pide por su familia, especialmente por su papá, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, muy bien. Ya nuestro Señor escucha nuestros pedidos. Hemos hecho también, ya hemos entregado todo, ¿no? Lo que también los que no hemos hecho verbalmente, Dios está actuando. Muy bien. Y Título, respecto a la lección, hambre en la casa del pan, no, hambre en la casa del pan. Entonces la palabrita hambre, hambre, ¿qué es hambre, hermanos? No hay que pensar, ¿no? En lo que entendemos las palabras, ¿no? Hambre. Y saben, hermanos, que a veces no entendemos bien los significados de las palabras y por eso interpretamos mal también la palabra de Dios, ¿no? Pues entender bien el significado de las palabras, ¿no? Entonces aquí estamos con este título, hambre, dice, ¿no? ¿En dónde? En la casa del pan. O sea, ¿a qué se refiere eso de la casa del pan? Hambre, pero en la casa de pan. Es como en una panadería, hay panes, pero estoy de hambre hambre. Bueno, pues este título que me dicen, ¿no? Si alguien quiere participar, preguntar, pregunte, comente, hermano. Hermana Mónica, por favor, quiere sí, comentar, tal vez. Sí, 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 participe. hermano. Bueno, estamos viendo la historia de Ruth, ¿cierto? Y de Esther, pero en este caso hablamos de la parte de Ruth. Ellas vivían, o sea, Noemí y su familia vivían en, en Belén y hay una gran hambruna en ese lugar y era muy raro porque Belén significa casa del pan. Entonces, ¿cómo era posible que en la casa del pan hubiera hambre? Eh, Vemos, ¿cierto?, como el cuidado, la protección de Dios se había alejado del pueblo de Dios por causa de la desobediencia, por causa de la idolatría, ¿cierto? Y en estos tiempos vivía Noemí con su familia allí. Muy bien, gracias, hermana, ¿no? Entonces, hay una palabrita, hermanos, bueno, la palabrita dice paradoja, paradoja. ¿Qué cosa es paradoja, no? Entonces, el título ahí parece que es una paradoja, ¿no? Una paradoja. Belén, de donde es Noemí, ahí su esposo Elimelech, sus hijos Malón y Quelión, ¿no? Toda esta familia, ¿no? Vivía ahí en Belén y supuestamente era la casa del pan. Pero hubo hambre, hermanos, allí hubo hambre, entonces, contradictorio, ¿no? ¿Cómo es eso? Entonces, a eso le llaman paradoja. Hay aparentemente una contradicción, ¿no? A eso se le llama paradoja, dice. Hambre en la casa de pan. Vamos a estudiar justamente de este tema, ¿no? ¿Cómo es este asunto, ¿no? Participa, hermano, tú también, hermano. Pregunta, comenta, así vamos a entender la lección de hoy día. Estamos con el título, ahí, hermanos, que dice, hambre en la casa del pan. Hambre en la casa del pan. Hermano, Bueno, sí, hermano, participe, hermano, sí, participe. hermano. Buenos días, hermano. Buenos Buen día. días, hermanos que están en Zoom. Sí, como usted dice, es una paradoja, ¿no? ¿Y qué es la paradoja? Dice el diccionario, dice, es contrario a la lógica. Es algo raro, ¿no? Que habiendo pan en casa esté faltando pan, ¿no? Es como decir,
Un carpintero no tiene una buena silla o una buena mesa, teniendo los materiales ahí para que pueda hacerlo. O un zapatero no tiene un buen zapato, ¿no? Es algo similar a eso. En este caso, cuando dice hambre en la casa del pan, nosotros como cristianos, teniendo la Biblia, no lo leemos. Tenemos hambre de la palabra de Dios, pero teniendo la Biblia, no lo leemos. Es algo así, ¿no, hermano? Gracias por escucharme, hermano. Muy bien, Hermano, hermano, muy bien, muy bien. Sí, hermano Celso, hay participe. dos tipos de pan. Pan material físico para el cuerpo, para el templo también. Y también pan espiritual que vendría a ser la Biblia. Entonces, como dice el hermano, tiene Biblia, pero no lee, pero lo mismo que nada no tuviera pan, ¿no? Ahí creo que, y el pan, en este caso, sequía podría ser físico, no hay en ese pan, y ha ido a buscar pan material a lejos, Ruth, ¿no? Y entonces, a eso se trata, creo, hermano, pan, dos tipos de pan, como dice San Mateo 4:4, ¿no? También Lucas 4:4 también se refiere a dos tipos de pan, ¿no? Material, físico y espiritual también. En este caso, espiritual seguramente se refiere, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Entonces, a eso se le llama pues una paradoja. Paradoja, no paradoja, ¿no? Estamos aprendiendo, hermanos. Entonces, parece ilógico, pues no, parece que no tiene sentido. ¿Cómo es eso, no? Y tienes la Biblia, que es el pan espiritual, pero estás de hambre, ¿no? Hambre de la palabra de Dios. Hambre, ¿no? Teniendo la Biblia, pudiendo leer y satisfacer ese hambre, entonces, pero parece contradictorio, ¿no? Pero estás de hambre. Bueno, espiritualmente hablando, ¿no? Vamos a ver entonces esta lección, hermanos. Vamos a leer qué dice aquí nuestra lección de escuela sabática. Vamos a leer los comentarios. Dice así, hermanos. Los críticos de la fe cristiana, o sea, los que critican, hermanos, a la fe cristiana. No sé si tú has escuchado a los críticos, pero acá nos está diciendo de que esos críticos, los que critican, ¿no? La fe cristiana, ¿no? Dice, han señalado a menudo la brutal realidad, hermanos, de vivir en un mundo como prueba de qué, hermanos. Vamos a ver acá. ¿Qué dice aquí? Dice que los críticos de la fe cristiana, ellos pues señalan, hermanos, o dicen, ¿no? De forma brutal, diremos, ¿no? Atacan o dicen, ¿no? O sea, de la realidad que hay en este mundo, pues, hermanos, ¿no? Y dicen, esto es una prueba de qué, ¿no? Las terribles cosas que se pasan en este mundo, dice, ¿prueba de qué? Ellos dicen, los críticos de la fe dicen, en primer lugar, dicen, no, Dios no existe, dice, Dios no existe. Al ver lo que sucede en el mundo, hermanos, hay gente crítica de los que creemos, dicen, no, 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 Dios no existe, porque si existiera Dios, no, esta forma de vivir no sería posible. Bueno, acá la parte 2 también los críticos dicen, no, es que Dios dice, no, 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 ya, si Dios existe, entonces si Dios es impotente, dice, no, incapaz para impedir que ocurran cosas malas. Ellos dicen, los críticos, si existiera Dios, impediría pues que haya cosas malas. Entonces ellos critican de esa manera. Otros críticos de la fe Hermano, cristiana dicen, termina Tito, dicen no, otros dicen no, 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 dice, si Dios existe, entonces no le importa pues que suframos, eso dicen los críticos cristianos. Bueno, ahí está, en la lección, como dicen los críticos, los que critican la fe cristiana, ¿no? Que Dios no existe o que es impotente para resolver o permite que sucedan cosas malas porque no puede impedir.
O si no, pues no le importa que estemos sufriendo. Eso dicen los críticos. Sí, hermano, participe. Los comunismos, dice, opio de las naciones, dice, la religión es un atraso, dice, cuando la Biblia dice a ese tipo de gente, se dice pues Salmo 107:27, la ciencia es, ¿qué cosa es? Inútil. Entonces, y todo lo contrario hablan ellos, ¿no? Cuando la religión es el máximo de los máximos, es el conocimiento más elevado. La religión, la fe, el Señor Jesucristo. ¿Quién puede hacer el cielo y la tierra? Nadie, pero el Señor nos ha regalado y no entienden, más bien están cegados, perdidos, inutilizados esa gente que el comunismo. Por eso no hay que participar esa gente, ese grupo de personas, hermano. Tener cuidado, saber de Dios bien, bien, entonces podemos conversar bien. Ahora, si no quiere, ya pues chao nomás, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos Celso. Sí, pues, hermanos, yo personalmente tengo un amigo que no sé si era realmente comunista, un colega, primero han sido estudiantes en la universidad, pues colegas. eh, entonces, él hacía su crítica, como dice hermano Celso, ¿no? Hacía su crítica, entonces decía cosas así, pues no como estamos viendo aquí, o que Dios no existe, o que si existe, pues no es capaz de resolver no es capaz de impedir, ¿no? Que sucedan esos problemas, o que si existe Dios no le importa que bueno, no solamente a los comunistas, sino cualquier persona, hasta nosotros, o sea, dentro de la iglesia van a haber críticos también, ¿ah? Dentro de la iglesia. Nosotros mismos que estamos aquí estudiantes, de repente en nuestra mente viene eso, ¿qué pasa, Señor? Porque podemos estar de repente con esa misma actitud. El ser humano es así. Entonces, en el caso de mi amigo, por ejemplo, yo me di cuenta de que él no había leído la Biblia, ¿no? Él se ha leído todos los libros del comunismo, ¿no? Y conocía perfectamente todo del comunismo, ¿no? Hoy yo le decía, tú eres una autoridad, tú has leído todos esos libros del comunismo. Ahora, yo no puedo estar criticando pues al comunismo si ni siquiera sé qué cosas dicen, qué piensan o qué opinan, ¿no? Algunos libros habré leído, pero si yo quisiera saber algo de comunismo, te preguntaría pues, a ti, ¿no? Porque tú sabes, porque tú has leído. Así le digo, pues no. Bueno, pero dime, a ver tú, ¿has leído la Biblia? Le digo, ¿has leído la Biblia? ¿Por qué criticas tú? Criticas así, como dice aquí el hermano Celso, ¿no? Dicen, ¿no? Que es el opio de la sociedad, ¿no? Bueno, tú estás repitiendo, lo digo, como un loro, porque otros dicen la misma cosa sin haber leído la Biblia. Criticas, ¿no? A ver, lee la Biblia, pues mira, lee tú la Biblia. Así como has leído los libros del comunismo, léela. Entonces, cuando encuentras alguna cosa que realmente critica, ahí tú me dices, ¿no? A ver, ahí sí, pero no has leído nada, pues no. Y entonces, pues realmente pues, él no había leído, ¿no? Porque yo le preguntaba, me decía, sí, pues no he leído, dice. Pero ya voy a leer, dijo, pues. ¿No? Entonces empezó a leer, hermanos, la Biblia, mi amigo. Entonces, pues empezó a entender, hermanos, y empezó a preguntar y empezó que realmente era importante para su vida. Y me dijo, pues justo, me tienes que llevar a tu iglesia, me dice, no, pero no, no puedo ir yo solo, tienes que llevarme a mí, a hacerme entrar así a la iglesia. Entonces, le llevé y así empezó a estudiar, pues, ¿no? Las profecías y todo eso, ¿no? Bueno, es una historia, ¿no? Pero en realidad, hermanos, el ser humano pues hace esas críticas porque tal vez no encuentra respuesta pues a esas preguntas y uno critica por criticar, ¿no? O sea, incluso dentro de nuestro grupo, la iglesia, también va a haber críticas. ¿Por qué? Porque no conoce todavía, no entiende. Yo entiendo, por ejemplo, que por qué los comunistas decían que
la fe cristiana es el opio de la sociedad, como una droga, ¿no es cierto? Y yo les doy la razón, hermanos, ¿saben por qué? Porque en ese tiempo, cuando han dicho esa palabra, la Biblia estaba escondida, hermanos. La Biblia estaba escondida y, hermanos, ¿qué es lo que pasaba, hermanos? Estaba pues la iglesia cristiana se había paganizado, pues, o sea, ahí estaba pues Roma papal, ¿no es cierto? Roma papal, ¿qué ha hecho, hermanos, en ese tiempo de la Edad Media, sí? Lo ha escondido pues la Biblia, hermano. ¿Y cómo vivían? Realmente pues era lo peor de mostrar a la religión cristiana. Pues realmente vivía una vida pervertida pues realmente. ¿Cómo vivía Roma papal? ¿Cómo enseña? Y actualmente todavía viven pues así, ¿no? La Biblia lo tienen pues de adorno, no sé, pero el asunto es de que ahí imagínense, iban de casa en casa pidiendo dinero por acá, por allá, y usaban, miren, la religión para decirte, mira, oye, aquí tengo un certificado, ¿no? Una indulgencia, ¿no? Un certificado de parte ¿no? o, ¿no? del poder papal, ¿no? Entonces, mira, eh, tú quieres que tus pecados sean perdonados, ya, dame dinero, ya, dame tu casa, dame todas cosas, todo, o tus muertos están muertos, tú quieres que se vaya al cielo, entonces ya, da todo esto. Y además esa plata lo vamos a usar para la construcción del templo de San Pedro. Eran así, hermanos, hacían negocio y vivían pues la peor vida corrupta. Actualmente todavía vemos, ¿no? Cómo es, ¿no? Roma, el Vaticano, todo eso. Todo el oro pues han acumulado allí, hermanos, ahí está, ¿verdad? Entonces, hermanos, vive, y claro, entonces esa vida, ese mostrar a la iglesia cristiana, entonces, parecía pues el opio, que están drogados, ¿no? De la sociedad. O sea, hubo pues un atraso completo, hermanos, en esa Edad Media, la oscuridad, tiempo, la oscuridad, porque han escondido pues la Biblia. Cuando han empezado a leer la Biblia recién, los sacerdotes y todo, han sido perseguidos a muerte como Lutero, entonces se dan cuenta que esa vida que vivía pues ahí, ¿no? Roma papal, era pues contrario a lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, hermanos, uno tiene que ponerse a pensar. Entonces, dar respuestas, ¿no es cierto?, a los que critican. Y de repente tú, hermano, yo, hacemos alguna crítica. Entonces decir, pero ¿por qué estoy criticando, no? ¿Dónde está la respuesta a esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello, no? Y creo que a lo largo de los estudios que hacemos todas las mañanas, yo he estado aprendiendo, ¿no? Yo estoy encontrando respuestas a las preguntas que se hacen. Hay respuestas. Una de las respuestas es de que, por ejemplo, el hombre tiene libre albedrío. O sea, Dios no se puede interponer, ¿no? En las decisiones del ser humano. Bien, si obedece lo que Dios dice, le va a ir bien, eso es cierto, ¿no? Porque la Biblia es como una lámpara, como una lumbrera que ilumina pues el camino para andar bien. Pero el que es desobediente, lógicamente lo que siembra va a cosechar. O sea, hemos encontrado respuestas. Yo tengo respuestas para todas esas críticas que hacen, ¿no? Es por falta de conocimiento, ¿no? No conocen a Dios. Eso uno tiene que tener paciencia, comprensión, amor, porque tal vez una vez nosotros también hemos estado ignorando. Entonces hay que poder explicar, ¿no? ¿Cuál es la realidad? En realidad, ¿por qué suceden las cosas? ¿Por qué el mundo está en esa condición así, ¿no? Entonces, eso digo por la experiencia, hermanos, no sé, pero ustedes también participen, hermanos. Entonces, estamos tratando de dar respuestas, ¿no? A esas críticas que hacen, ¿no? Las personas. Bueno, ¿qué más dice, hermanos? Sin embargo, hermanos, pues vamos a ver justamente ahora tener respuestas. Muchas de las historias de la Biblia, hermanos, ¿no? Justamente lo que vamos a estudiar acerca también de Noemí, de su familia, ¿no? De Ruth, ¿no? ¿Quién es?
Estas historias bíblicas, pues justamente dan respuesta también, pues, a estas preguntas. Proveen, pues, abundantes evidencias. Entonces, vemos las evidencias de que sí existe un Dios que es justo y que es misericordioso también, pues, hermanos. Entonces, a través de esas historias de la Biblia, vamos a encontrar respuestas y abundantes evidencias de que ninguna de esas suposiciones, hermanos, es correcta, pues todas esas críticas no son correctas. Es cierto que Dios permite, ¿no? Como digo, con el libre albedrío que tiene el hombre, permite pues que la humanidad coseche también pues las consecuencias de la rebelión contra él, o sea, las malas decisiones que toman, o por ignorancia. Nosotros, por ejemplo, también hemos tomado decisiones incorrectas de repente a lo largo de nuestra vida y cosechamos pues lo que somos conscientes, pues hermanos, no le vamos a echar la culpa, pues, ¿no? A Dios, sino Lo que nosotros. hemos sembrado. Ajá. Entonces, a ver, si alguien quiere preguntar, participar, participe, hermano, hermana, participe con toda libertad. Bueno, entonces, aquí dice el comentario, es cierto que Dios permite, pues entonces, que la humanidad coseche, hermanos, las consecuencias de la rebelión contra Él. Es decir, que uno toma sus decisiones, conociendo, sabiendo lo que es correcto, toma la decisión de hacer lo incorrecto. Entonces tiene que cosechar, pues, lo incorrecto, ¿no? Así como David hemos estudiado. Un hijo de Dios que conocía todo correctamente, los mandamientos, todo, pero él, pues, en un momento de debilidad, un momento, ¿no? De descuido, pues cometió adulterio, asesinato, y hermanos, pues tenía que cosechar lo que ha sembrado, tenía que cosechar, a pesar que era un hijo de Dios, según el corazón de Dios, bueno, pero así es, hermanos, ¿no? Eso, entonces, eso se ve, pues, ¿no? En la vida misma, ¿no? El actuar de Dios, Dios ha puesto leyes, el respetar esas leyes te va a ir bien, y no respetar eso, entonces vas a cosechar, pues, desobedecer, pues, así como David, ¿no? Pero esta, dice, pero está siempre, pero Dios está siempre presente, porque David se arrepintió y le perdonó también, pues, ¿no? Siguió adelante. Entonces Dios está siempre presente, pues activo, activo en la historia humana, ¿no? Para la resolución final, pues, del pecado y el sufrimiento. En eso estamos, hermanos, ¿no? Las profecías nos indican eso. Estamos en esa dirección de la resolución final de este problema del pecado, o sea, de la rebelión, de la desobediencia, ¿no? Que genera, pues, la muerte y muerte eterna, hermanos. Entonces hay pues una solución. Para esto es, pues ya sabemos, hermanos, no volverse a Dios arrepentidos y hay perdón, hay solución, hay vida eterna. Entonces hay solución para todo, para el sufrimiento también. Aunque, hermanos, aquí hay que aclarar, Dios tiene la solución, no, está solucionando sin coartar la libertad humana. ¿Qué dice, hermano? Sin coartar la libertad humana. O sea, sin, ¿qué cosa es eso de coartar? Coartar la libertad humana. O sea, sin impedir, diríamos, ¿no? Impedir. Coartar sería limitar, impedir, ¿no? Que uno sea libre, que tome sus decisiones libres. Entonces está solucionando este problema, dejándonos a todos en libertad de decidir, pues, hermanos, eso nos dice. Hermano, Ahí está la historia de Ruth, que es un ejemplo de ello. Sí, hermano este Celso, ¿alguna coartar la pregunta? libertad, hermano, tiene su tiempo. Y el tiempo de libertad que es la gracia, hermano. Entonces hay que arrepentirse, hay que reconocer, hay que conocer en ese tiempo de libertad, es en ese tiempo de gracia, hermano. Pero pasado esto, ya no tiene, uno mismo escoge, ¿no? Como ese libre albedrío, ¿no? Entonces hay que conocer ese tiempo de libertad, tiempo de gracia. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastes 3, ¿no? Entonces ese tiempo hay que aprovechar, hay que cosechar, hay que reconocer, captar todo esto. Gracias, hermano. Sí, pues aquí lo que nos está tratando de decir, hermanos, es de que Dios no impide
a ti, hermano Celso, a mí, no impide de que con tu libertad tú puedes hacer lo que te dé la gana. Si tú quieres desobedecer, quieres insultarle a Dios, puedes insultar. Dios no te va a impedir. Eso es lo que está diciendo, ¿no? O sea, Dios no está coartando la libertad del ser humano, de nadie. No, eso está diciendo, ¿no? Pero está resolviendo el problema, pues, del pecado, ¿no? Dios está actuando, ¿no? Está resolviendo el problema, sin impedir, ¿no? Que usemos nuestro libre albedrío. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? La palabra coartar. Eso quiere decir sin impedir. Ahora, ahí está la historia de Ruth, hermanos. Veamos pues la historia de Ruth. Ese es un ejemplo de lo que estamos comentando, hermanos. Ejemplo de ello. A ver, veamos pues, hermanos. Siéntate libre, hermanos, de preguntar, de comentar, hermanos, ¿no? Vamos a ver entonces la historia de Ruth. Amén, hermano. Sí, Sí, hermano, participa, hermano. sí, antes que entremos a la historia de Ruth, me estaba recordando a lo que usted estaba haciendo los comentarios en la lección de los socialistas, de los comunistas y todo, ¿no? A veces también necesitamos de ello. También hay personas que no creen en Dios, son escépticos, entonces ellos niegan la existencia de Dios, ¿no? Uno de ellos podemos recordar del astronauta que en 1970 se fue, en 1969 se fue a la Luna sin creer en Dios. Neil Armstrong, el conocido, el famoso astronauta Neil Armstrong. Y cuando él dice, a medida que se separaba de la Tierra, llegó a tal punto de que miró a la Tierra sostenerse en la nada. El que no creía en Dios, el que era hijo de Dios, está mirando al planeta Tierra sostenido en la nada. Y cuando regresó de la Luna, después de un tiempo, él dijo, no, ahora sí creo en Dios, porque solamente un ser invisible, un poderoso sostener en la nada la Tierra. Es un personaje que podemos notar que cree en Dios después de haber visto lo físico, pues no, lo real. Entonces, otro crítico también puede ser uno de nuestras familias. Yo le puedo contar un pequeñito nomás. Cuando murió papá, mi hermana tan metida en la iglesia, comenzó a renegar contra Dios diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué se lo lleva papá? ¿Qué es lo que ha pasado? Mentirosos son los de la iglesia que ustedes van, que no, una crítica total. Solamente nos quedaba orar. Y entonces, hermanos, ahora cuando entramos a la historia de Ruth, yo puedo decir, muy personal, puedo interpretar de que cómo era la suegra de Ruth, Noemí. Noemí salió de Belén. En otras palabras, como dije a nuestra hermana Mónica, Belén significaba pues lugar de pan, casa de pan, un terreno de pan. Quiere decir que Noemí era pan cuando fue a ese lugar, a Moab, a vivir, porque faltaba pan allá. Entonces, mira la clase de suegra que era Noemí, de ser atrayente a Ruth cuando le dijo, no, mire, yo no tengo ya familia, regrésate a tu parentela, váyate a tu lugar de origen, yo me regreso a Belén, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Noemí, Ruth, no? No, tu casa será mi casa, tu pueblo será mi pueblo. Ese tremendo mensaje de Noemí hacia a su nuera Ruth. Quiere decir que Noemí dio el pan a Ruth para que a Ruth no le falte el pan y regrese pues a su pueblo, a Belén, y luego emparentarse con vos, ¿no? Es un tema muy interesante la luz que da Noemí hacia su nuera Ruth. Por eso que una moabita que no conocía a Dios y que a medida que vivía con Noemí, Noemí resaltó ese pan, le dio esa luz, le dio esa sal, no escondió nada, por eso que Ruth le siguió a Noemí a retornar a su pueblo. Gracias, hermano.
Muy bien, gracias a ti, hermanos. Sí, pues, hermanos, ahí mire muchas aclaraciones y también, ¿no? Aplicaciones, ¿no? De esta lección. Pero vamos a ver ahora la Biblia, hermanos, y justamente vamos a tratar de entender. Pregunten, hermanos, también si algo no están entendiendo. Leamos la Biblia, el libro de Ruth. Miren, en la Biblia hay un libro que es Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos a leer esos versículos, hermanos, para responder la pregunta, hermanos. Dice, ¿cuáles fueron las penurias que cayeron pues sobre Noemí, sobre Ruth? ¿Y qué es lo que la causó? Dice, ¿no? ¿Qué es lo que le causó? Dice, ¿no? ¿Qué es lo que le causó, hermanos? Entonces, vamos a ver, ¿cuáles fueron las penurias que pasó Noemí y Ruth, ¿no? ¿Y qué cosa le ha causado esas penurias, hermanos? Vamos a ver eso leyendo la Biblia. Otra pregunta dice, ahora, ¿cómo refleja esto la situación a la que se enfrenta ahora toda la humanidad? Entonces hay que aplicarlo, hermanos, a la humanidad, a lo que estamos enfrentando, la humanidad. ¿Cómo eso lo que ha acontecido con Ruth, con Noemí, cómo eso se refleja a la situación que este mundo está enfrentando ahora, hermanos? Bueno, vamos a ver primero lo que dice la Biblia y ahí después comentaremos, preguntaremos. A ver, hermanos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ruth capítulo 1, verso 1 al 5. Dice, aconteció, hermanos, en los días que gobernaban los jueces. O sea, Israel era gobernado por jueces, no por reyes, todavía no habría reyes, ¿no? No, tampoco Dios quiso que haya reyes, no jueces, habían jueces. Ellos gobernaban a Israel, jueces. En esos días, hermanos, que gobernaban los jueces, hubo pues, hermanos, dice, hambre en la tierra. Hambruna, hermanos, hambre. Seguramente había sequía, algo así, hermanos, no, hambre, ¿no? Justo ahí en Belén, hermanos, ¿no? Entonces ahí nos habla de un varón de Belén, de Judá. Entonces, ¿qué hizo? Fue pues a morar, se fue a vivir en los campos de Moab. O sea, este varón se fue pues ¿a dónde? A otro pueblo, ¿no? Que ya no era el pueblo de Israel, sino eran los moabitas, ¿no es cierto? Moab, otro pueblo, ¿no? Que no conocía a Dios como debe ser. Entonces ahí se fue pues, hermanos. Ahora, este hombre y su mujer. Ahora nos preguntamos quién es este hombre, quién es su mujer y sus dos hijos también, quiénes eran sus dos hijos. Entonces nos dice en el versículo 2, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer es pues Noemí, de quien estamos estudiando. Entonces el esposo de Noemí era Elimelech, hermanos. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, hermanos. Ahí están los nombres de sus hijos, dos hijos, Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén, hermanos. De la tribu de Efraín serían, pues, ¿no? Y vivían en Belén, Belén de Judá, pues, ahí en Judá. Llegaron, pues, dice, a los campos de Moab. Toda la familia se fue, pues, a Moab. O sea, me imagino, ¿no? Elimelech con Noemí habrán conversado consigo, no sé, vámonos, aquí no hay comida, vámonos pues, allá a Moab, ahí sí parece que hay comida, o ahí vamos a encontrar solución al problema del hambre, pues, no, hermanos. Se fueron a ese pueblo, ¿no? Y se quedaron allí, hermanos. ¿Y qué pasó, hermanos, ahí en Moab? Verso 3 dice, y murió pues Elimelech, marido de Noemi. ¿Qué les parece, hermanos? Se van a buscar de repente solución, ¿no? A Moab, el problema del hambre, y encuentra ahí la muerte, hermanos. Buscando de repente satisfacer la necesidad del hambre, encontró la muerte el esposo Elimelech. Entonces,
Ahí también eso parece una paradoja, ¿no? Uno está buscando, ¿no? Emprendiendo alguna cosa, ¿no? Para de repente pensando que va a ser bien, entonces encuentra la muerte. No, no encuentra lo que estaban buscando, ¿no? Y quedó pues ella con sus dos hijos, hermanos, viuda, Noemí, con sus dos hijos. Ahora nos dice en el verso 4, los cuales los hijos tomaron pues para sí mujeres moabitas. De ese lugar pues tuvieron sus respectivas esposas, pues hermanos. El nombre de una de las esposas era pues Orfa, su nombre de una de las nueras, diremos, ¿no? De Noemí, entonces se llama Orfa, y el nombre de la otra, Ruth, ahí aparece Ruth, ¿no? Entonces Ruth era pues también su nuera ya. Bueno, habitaron allí, hermanos, ¿cuánto tiempo? Unos 10 años, imagínense, 10 años estuvieron allí, hermanos. ¿Y qué pasa, hermanos? Otra desgracia, hermanos, versículo 5 dice, y murieron también pues los dos, o sea, sus hijos mueren, Malón y Kelión mueren, hermanos. Entonces, ¿cómo queda pues Noemí, hermanos? Su esposo había muerto, ahora sus dos hijos muertos, quedando así pues la mujer desamparada. Hermanos, qué terrible en ese tiempo era ser viuda, pues hermanos, qué terrible. Así entonces quedó desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ahora, de repente, hermanos, aquí no estamos, hasta ahí nada más está, ¿no? Pero hay pues más en la Biblia. Si uno lee, continúa leyendo la Biblia, hermanos, pues hay más cosas, ¿no? Respecto a lo que es de la vida. ¿Qué hace ahora? ¿Qué va a hacer Noemí? Ahí está las dos nueras, ¿no? Mm, Orfa y también Ruth, y ahora ella tiene que tomar decisiones, ¿no? Pero hasta ujú. ahí nada más nos dice texto bíblico. Sí, hermano, ¿alguna pregunta? Eh, Un comentario. Alguna reflexión, ¿no? Reflexión. Ajá. Eh, Cuando Noemí se fue a, a ese nuevo lugar, eh, Noemí nomás obedeció, o sea, podemos sacar algo, ¿no? De reflexión. Noemí eh, nomás se dejaba llevar, ¿no? Por el esposo, en primer lugar seguro, después los hijos varones. Y cuando empezaron a vivir en esa sociedad de Moab, seguramente también hay, ¿no? La que tomaba decisiones era el hombre, Maloj, creo, ¿cómo se llama el hombre? Eh, Elimelech murió, pues murió él, sí. Emelec, Emelec. Entonces ellos, o sea, el varón es lo que siempre, ¿no? En un lugar siempre la que denomina, o sea, la que determina más o menos es la opinión, ¿no? De papá. Pero cuando se quedó solita ya, ya no hay Emelec, ya no hay los hijos varones. Entonces, ahora sí, recién determina su propia decisión, ¿no? La viuda, la suegra. Entonces, ahí, ¿no? Y también Ruth, también Ruth, ¿no? Porque más antes de repente su pareja o su esposo estaba también, ¿no? Estaba guiándole a ella, pero ahora ella tenía que tomar. Son dos mujeres que toman decisiones ya personales, sin influencia de, de varones. Entonces, hermanos, acá no podemos ya, o sea, mi reflexión es que nadie le ha influido para que tome decisiones, nadie. Solo ellas han tomado esa decisión de que la suegra dejarse acompañar y la yerna, ¿no? Al ver a su suegra, seguramente, no, no, mi suegra no puede quedar solita. Yo también estoy sola, mejor me voy. Seguro una decisión firme, ¿no? Entonces, antes escuché el comentario de un hermano, ¿qué cosa decía? Que le faltaba pan, no sé, algo así. No logró entender bien, pero parece que no está en la Biblia eso, ¿no?
hermano. Muy bien, sí, pues hay una aplicación que nuestro hermano decía, ¿no? Que Noemí conocía pues a Dios, Noemí conocía a Dios, aunque se fue ahí a ese lugar de Moab, pero hermanos, ¿por qué aquí, hermanos, no? Como ya decía aquí Raúl, toma una decisión Noemí de volverse a Belén. Habían pasado ya muchos años, ya pues ya no había hambre, pues en Belén, en su tierra. Entonces dice, ya, me voy a volver, ¿no? Entonces, ella estaba pues desamparada completamente. ¿Qué voy a hacer acá con mis dos nueras? ¿No? Ya, ustedes váyanse pues a vuestras casas, búsquense pues, a otro marido, ya. ¿Qué cosa van a hacer conmigo? ¿Qué cosa yo les puedo dar? Acá tengo otro hijo, ¿qué cosa para que se case? Vuélvanse. Yo me voy a regresar allá a mi tierra, a Belén, dice Noemí. Y las dos nueras dicen, no, llorando, dicen, no, nosotros te vamos a seguir, te vamos a acompañar. Y ella, pues Noemí dice, no, pero ¿qué cosa yo les voy a dar a ustedes? Nada, vuélvanse. Entonces, una de ellas, Orfa, dice, ya está bien, ya, yo me regreso, pues ya. Pero Ruth, hermanos, toma una decisión, como dice Raúl, ¿no? Toma la decisión, dice, no, y yo sí o sí te sigo, tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios. O sea, miren una decisión tremenda y creo que ahí está el secreto, ahí está el corazón de la lección, ahí está lo que, si hay alguna enseñanza que aprender de esta historia, hermanos, es eso, la decisión de esta nuera, Ruth, hermanos, que era moabita, ¿no? De un país que no era del pueblo de Dios, ¿no? Pero ella decide seguir a su, a su suegra, pues hermanos, pero con fe, hermanos, ¿ah? Y justamente ahí es la lección para nosotros. Ahora, lo que el hermano dijo que Noemí era como el pan, ¿no es cierto? Aplicando, ¿no? Porque es el pan espiritual, pues, ¿cómo es que Ruth le sigue a su suegra, ¿no? O sea, Hermano, entonces es porque realmente dio un buen testimonio, pues, una mujer que mostró a Dios. Por eso es de que también cree y toma la decisión de creer en su Dios de Noemí, ¿no? O sea, es como que alguien nos ve a nosotros y dice, no, yo quiero que me lleves a la iglesia, yo quiero que... Entonces, ¿por qué? Porque te está dando un buen testimonio, por eso la gente quiere ir donde tú asistes. Llévame a tu iglesia, te dice. Entonces tú estás mostrando, pues, con tu vida, tu testimonio de que realmente hay un Dios verdadero y la gente quiere estar con ese Dios verdadero. Por favor. Entonces eso es lo que Ruth toma una decisión de esa índole, ¿no? Entonces por eso dijo nuestro hermano, ¿no? Una comparación para que lo pueda entender nuestro hermano Raúl. Sí, hermano Celso, querías preguntar. este, faltó pan en Jerusalén, en Belén, y se fueron por allá. Ahora, ¿por qué faltó pan? Y, en otras palabras, 7 plagas que vienen más adelante va a faltar pan, o sea, comida, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios entra ¿a dónde? A Egipto, y Moab equivale también como a Egipto o Babilonia. Y entonces va por allá los cuatro. ¿Cuánto tiempo están allá? 10 años. En 10 años, ¿qué ha hecho? Se ha mezclado pues con la gente que no, los hijos, que no eran pueblo de Dios. Entonces, 6:14 de segunda Corintios que dice, no unáis yugos desiguales. Entonces, por esta causa que han muerto allá en Moab, entonces la señora o la hermana Noemi ha dado ejemplo en 10 años en ese lugar. Entonces lo presentó a quién? A Dios, Noemí. Y entonces Ruth reconoció, pero la otra no. Y entonces ahí, ¿qué ocurre? Libre albedrío. Elige. Ruth ha elegido a Dios y la otra no. Entonces ha sido un producto de Noemí que ha sembrado la palabra de Dios, ha presentado a Dios, ha presentado el evangelio, ha presentado la salvación,
ha presentado la vida eterna. Entonces, Noemí no, o Ruth no lo dejó a la suegra, ¿no? Esto es un ejemplo, un testimonio abarcante. Gracias, hermano. Hermano, Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, hermano, participe, hermano. sí, acotando a ello, ¿no? Eh, Usted sabe que en la Biblia la mujer representa a la iglesia, ¿no? Tanto pecadora como también pura. Entonces, en este caso está hablando de dos damas, de Ruth y de Noemí, en esta lección. Entonces, notemos de que, como dijo nuestro hermano, cómo es que en 10 años ha preservado la verdad en un lugar donde no adoran al Dios verdadero que nosotros creemos. Mira, esa paciencia o el diario vivir con Dios hizo que su nuera Ruth dijera, como usted dice, ¿no? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. La Biblia tampoco no menciona el estatus social o la clase social que tenía Ruth. En su decisión personal, en su libre albedrío, tal vez ella dijo, si yo regreso a mi casa es, como habíamos estudiado en anteriores lecciones, es un infierno, no hay nada de moral, no hay nada, no se respeta nada ahí. ¿Qué voy a perderme ahí? Mejor me voy con mi suegra, porque en ella pues hay verdad, hay buen testimonio, y a donde me va a llevar seguramente es un paraíso, podemos decir así, ¿no? Esto nos da una clara lección. Acá muchos somos suegros, tenemos yernos, tenemos nueras. Y nosotros como cristianos, ¿qué estamos enseñando a ellos, no? Debemos ser, como ya dijimos en anteriores, luz, debemos ser sal, debemos ser pan. Como ya dijimos, a veces tenemos la Biblia en la casa, ni siquiera nos ocurrimos a recibir un sábado con nuestro yerno o con nuestra nuera, estando ahí visitándoles o cuando ellos nos visitan, ¿no? Entonces es una clara experiencia para nosotros, un claro mensaje, que nosotros no debemos tapar ni esconder la verdad presente. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, Amén, hermano. Sí, amén. pues, Está muy bien. muy bien, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a continuar, ¿no? Leyendo la lección y después también preguntando, comentando y todo ello, hermanos, ¿no? Porque hay muchas cosas todavía de la historia de Noemí y de Ruth, ¿no? El enunciado inicial, hermanos, de esta historia resulta, pues, paradójico. ¿Qué es lo paradójico, hermanos? Hay bastantes paradojas, diríamos, o sea, parecen contradicciones, parecen cosas ilógicas que pasan, ¿no? Entonces, bueno, en la vida práctica también, hermanos, no podemos tomar decisiones pensando para bien alguna cosa y a veces sale mal. Eso, ¿por qué? ¿Qué pasa? Entonces, a eso le llamamos, bueno, es una paradoja, ¿no? Ilógico, ¿no? Entonces, parece que no tiene sentido eso, ¿no? Entonces, eso no está hablando acerca de la vida de aquí, de Noemí, pues no, una historia que resulta paradójica. Entonces, hubo una hambruna que afectó a Belén, una ciudad cuyo nombre significa casa de pan o de alimento. ¿Cómo puede ser eso? También es ilógico, ¿no? Donde hay pan, ahora no hay pan. La abundancia caracterizaba pues al Edén, hermanos. Entonces, aquí hace otra comparación, hermanos. Miren, y es para nosotros, hermanos. ¿Ah? La abundancia caracterizaba al Edén. Recuerden, Dios hizo el Edén, ese jardín, hermanos, y había abundancia. Pues, ¿cuántos árboles frutales había, hermanos? Habría pues una infinidad de árboles frutales, hermanos. No sé si tú has agarrado una fruta, pero cuando empiezas a comer, entonces das gracias a Dios, Señor, ¿cómo has preparado esto? ¿Cómo? Pero, y para la salud, incluso todo lo que Dios ha creado es bueno para la salud, pues hermanos, ¿no? Cuando tú empiezas a comer y saborear, hermanos, entonces, y así, o sea, Adán y Eva tenían pues para comer cualquier fruta, hermanos. La abundancia caracterizaba pues al Edén, donde Dios dijo a Adán y Eva, ¿qué le dijo, hermanos? Puedes comer de todo árbol del huerto. ¿Qué les parece? Había abundancia, pues hermanos.
estaba ya hecho, hermanos. Dios lo hizo, los árboles frutales con sus frutos y él podía comer de cualquier árbol. ¿Cuántos habría, hermanos? Miles y miles de frutos pues, habría, hermanos, allí en el Edén. Eh, entonces, hermanos, ahí está. Pero, ¿qué es lo paradójico ahora en ahí, hermanos? Que habiendo tantas frutas, hermanos, y ricas todavía, ¿no? Lo que Dios ha hecho, se come una fruta que es prohibida y que lo lleva a la ruina y nos llevó a la ruina. Nosotros también pues, somos mortales, nos hemos vuelto, ¿no? ¿Y cómo es eso, no? Habiendo tantos para comer, se lo come la fruta prohibida que nos llevó a la muerte, hermanos, el pecado. Eso es paradójico, parece una cosa ilógica, ¿sí o no, hermanos? Entonces, hay una paradoja ahí también, hermanos. Bueno, vamos a ver aquí Génesis 2:16, dice, lo leo la Biblia, dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Hermanos, aquí el comentario dice, la humanidad comenzó pues su existencia, hermanos, en medio de la abundancia, hermanos, bajo el cuidado de un creador generoso, pues nuestro Padre Dios generoso, pero su papel de administradores de la creación, hermanos, todos somos mayordomos, pues administradores de la creación, ¿no? Ahí está Adán y Eva. Pero su papel de administradores de la creación se convirtió en qué, hermanos? Luego en la esclavitud del pecado. ¿Qué les parece, hermanos? Ahí pone a Adán y Eva como los dueños, supuestamente dueños. No eran dueños porque Dios es el dueño, sino como si fueran dueños. Significa mayordomo, administrador. Pero toman pues la mala decisión y se convierten pues en esclavos del pecado, porque era pecado ya pues comer ese fruto prohibido. Ellos decía, Dios les dijo ciertamente, no al 100%, te digo que vas a morir si comes de ese fruto. Y se lo comen ese fruto, hermanos. Y ahí viene pues la muerte y ese es el problema que tenemos nosotros, hermanos, ¿no? Es nuestro primer padres que cometieron ese error, ¿no? Bueno, ¿a qué punto se llegó, hermanos? Entonces ya cuando cometieron el pecado, entonces Dios también les dice, ¿no? Ahora ya no van a tener, ¿no? Al alcance todas las cosas. Ahora vas a comer con el sudor de tu rostro, les dijo, ¿no? Adán y Eva. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado. O sea, vas a ser mortal. Ahora, para que comas también vas a tener que sudar. ¿Y es así o no es así, hermano? Si quieres alguna cosa, no sé, tienes que trabajar, cultivar, cuidar, regar, todas las cosas. Es un trabajo, pues tienes que sudar, pues hermanos. Entonces, cuando trabajas, tienes que cambiarte 3 veces de repente tu camiseta porque sudas, pues hermano. Hermano, Entonces, así, entonces sale, ¿no? El fruto recién, la bendición de Dios. Eso es lo que pues, es paradójico, ¿no? Originalmente no debía ser así. Sí, hermano, ¿alguna pregunta? sí, hermano, como dices, bastante fruta había, árboles hasta por gusto, pero uno de ellos era prohibido. ¿Eso a dónde lleva aquel tiempo para nosotros? Lleva el día sábado. Hoy tenemos 6 días para trabajar, para hacer todo, pero un día es prohibido, como el árbol. Entonces, eso ahora cuando no respetamos en esta generación el día sábado que Dios nos está probando con el sábado, entonces es pecado tremendo. Es una comparación. El árbol prohibido es tipo. ¿Y cuál es el antetipo ahora? El día sábado, hermano. Eso es, gracias, hermano. Espíritu oficial lo dice, hermano. Amén, amén. Muy bien, hermano, sí, pues como dice aquí el hermano Celso, la semana lo ha hecho Dios. Ha creado este mundo en 6 días y el séptimo lo ha creado para que Él descanse. Es el día de reposo de Dios. Y ahí estamos invitados nosotros a estar juntamente con nuestro Padre Dios el sábado, séptimo día. Ese día es santo, lo ha santificado con su presencia, siempre su presencia los sábados está ahí, día santo y día bendito. Claro, mucha gente que estudia la Biblia dice, no, cualquier día yo puedo guardar, no, todos los días son
son de Dios, claro, todos los días son de Dios, pues no, hermanos. Pero ¿dónde está la diferencia? Desde el domingo, primer día de la semana, hasta el viernes, no. Son días, pero diferentes del sábado, hermanos. ¿Por qué? Porque el sábado es santo. Los demás días no dice que son santos. Entonces, santifica ese día, dice, con su presencia, ¿no? Esa es la diferencia. Y en la parte económica, eso es una prueba, ¿no? Para hoy en día, como le dio prueba a Adán y Eva, para nosotros es una prueba el sábado. Reconocimiento de que Dios es el creador, entonces lo guardamos, ¿no? En la parte económica también, hermanos, ¿quién es el dueño de todo el oro, la plata, la fuerza que nos da para trabajar? ¿Quién es el que nos da? ¿No es Dios? Es el dueño también, pues, del oro, la plata, de todo, hermanos. No, no hay nada nuestro, nuestro cuerpo, el espíritu, todo es de Dios, hermanos. Y entonces, hermanos, para una prueba para el verdadero creyente es de que de todo lo que te bendigo, ¿no? Todo es de mí, dice Dios. Entonces, de todo lo que te doy la bendición, pues la décima parte, eso es santo, santo. Eso me pertenece a mí. Así que eso me vas a devolver, dice. Entonces ahí está la prueba también, pues el diezmo también es una prueba, que el que devuelve diezmos reconoce, pues, ¿no? De que Dios es el dueño de todo, por eso eso es lo que enseña la Biblia, ¿no? Entonces hay tantas pruebas, hermanos, en la vida para un cristiano, que el que cree en el Señor, pues obedece, ¿no? Pero el que no conoce o es desobediente, pues no lo practica, pues, hermanos. Bueno, tantas cosas, bueno, nos estamos un poco saliendo, pero vamos a ir aquí, a regresar a nuestra lección. Dice aquí, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Las consecuencias, hermanos, ahí está, no de tomar malas decisiones, ¿no? Eran libres, pues Adán y Eva para tomar decisiones, como nosotros también hoy en día somos libres de tomar decisiones. Si queremos, obedecemos, si no queremos, no obedecemos, ¿no? Pero ahí está Dios, nuestro Padre, que aunque tomemos decisiones equivocadas, Él nos ama, pero no ama la desobediencia, no ama el pecado, pues Dios, ¿no? Porque el pecado nos destruye, nos hace mal, ¿no? Entonces, Él nos ama, sí, somos sus hijos, ¿no? Pero Él espera que tengamos confianza en Él y hay que obedecer, ¿no? Espera de que nuestra obediencia, ¿no? A sus mandamientos. Al igual que Noemí, hermanos, hemos sido pues desposeídos de la herencia que Dios originalmente dispuso que tuviéramos, y nuestra vida se ha convertido en una penuria, hermanos. Entonces, ahora en esta tierra, hermanos, ¿cómo estamos pudiendo? Envejecemos, nos enfermamos, o pueden suceder accidentes, no sé qué cosas, hermanos. Esta vida, pues en esta tierra es penuria, hermanos, no para todos. No vivimos en este mundo así, como que antes no había espinas, cardos, no eran así como hoy vemos, ¿no? Aunque todavía se ve, ¿no? La gloria de Dios en la creación, hermanos, ¿Has a pesar que visto? el pecado, la maldición ha venido, hermanos, todavía se ve, pues eso, ¿no? Termino esto, hermano Marcelino, para que participe. Hermanos, ¿qué cosa había perdido Noemí? Noemí volviendo a su tierra, hermanos, como viuda, parece que ya no tenía derecho a su tierra, a sus terrenos. Toda su herencia, pues lo han quitado sus parientes. Ahora, ¿cómo podía recuperar? Entonces, necesariamente, pues para recuperar, había alguien que le redima, ¿no? O sea, que recupere eso, ¿no? Un pariente cercano podía ser que lo recupere, ¿no? Pero tenía que unirse pues a Noemí de alguna manera para recuperar, pero ¿quién podría ser? Pues si era ya una Noemí vieja seguramente, ¿quién se iba a casar con ella? Hijos no tenía también, entonces ahora, ¿cómo recuperar? Entonces, por eso nos dice aquí, al igual que Noemí, hemos sido nosotros también de lo que originalmente el Edén era todo, todavía no, para comer así, hemos sido desposeídos pues de la herencia, dice, de Dios que originalmente dispuso que tuviéramos. Y nuestra vida ahora se ha convertido en una penuria, eso es lo que está comentando aquí. Sí, hermano Marcelino, comente, pregunte. Sí, justamente, Hermano, buenos días, hermanos. Este, es verdad, todo lo que usted está diciendo es verdad, pero esta tierra en la que vivimos es la única escuela donde aprendemos
La escuela de la obediencia a los santos principios de Dios. No que haciendo eso vamos a salvarnos, sino que Cristo nos salva por gracia. Pero sin embargo, nuestra relación con Dios hace de que hemos sido salvos por nuestra persistencia en pedirle cada día su compañía, su protección y nuestra tarea de anunciar a otras personas el mismo mensaje que recibimos. Nuestros padres perdieron el huerto, la tierra, esta tierra, ¿no? Y el enemigo nos arrebató con engaños. Pero nuestro pariente cercano, Cristo, vino a redimirnos. Y, y es nuestro nuevamente, pero tenemos que nosotros hacer algo. Y ese hacer algo es aceptar ese regalo que se nos da. Estamos en tiempo de gracia, así como Noemí no se quedó allá en su tierra o en la tierra donde había ido, sino que procuró regresar. Y Ruth le siguió y, y nosotros sabemos la historia que finalmente recuperó todo lo que ha perdido. Y nosotros también, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro pariente cercano, vamos a recuperar todo lo que nos ha sido arrancado. Amén, amén. Amén. Así es, hermanos. Sí, pues la lección es así, de la vida, la lección que encontramos de esta vida de Noemí y Ruth, hermanos. O sea, ellas volvieron, ¿no? Ahí a Belén. Y hermanos, pues, ahora, ¿de dónde iban a comer? ¿Quién les iba a dar comida a Noemí y a Ruth? Hermanos, Ruth tenía que ir como una mendiga, ¿no? Esta moabita, ¿no? A recoger las obras de las cosechas, porque había esa costumbre en el pueblo de Dios, ¿no? Lo que sobraba, lo que quedaba, pues ahí, ¿no? De lo que cosechaban, quedaba algo, eso ellos recogían para vivir, pues así era la gente, ¿no? Vivía, a veces, algunos vivían, los pobres, digamos así, vivían, pues. Entonces Noemí era bien laboriosa, hermanos, trabajadora, y empezó, ¿no? Ahí en un terreno que estaban cosechando a recoger ahí junto con las otras personas que también recogían las obras. Y aparece pues ahí el dueño del terreno, un tal Boaz, el dueño de los terrenos. Entonces dice, ¿quién es esta mujer? Dice esta joven. Es la moabita Ruth, que le ha acompañado a su suegra ahí a Noemí. Ah, y ya dicen, y bien, está trabajando, no descansa. Ni un rato está descansando, está trabajando, está juntando todo. Entonces, déjenle tranquila, suéltenle un poquito más de alguna cosita así para que se recoja el trigo, seguramente era, ¿no? Que se recoja, no le molesten, que también pueda comer así. Entonces, era pues esta mujer Ruth, era pues una mujer para alabar, pues una verdadera mujer, hermanos, esta mujer, aunque era moabita, pero y ella pues está siguiendo siempre, ¿no? Los consejos que su suegra le decía, ¿no? Y bueno, hermanos, así resumiendo todo esto, hermanos, cuando lleva pues a su casa incluso un poquito de comida, así le llevó, ¿no? De lo que le invitaron ahí. A Noemí le dice, ahí está, suegra, he recogido todo esto y así. ¿Y dónde has ido ahora a recoger esto? He ido pues ahí a los terrenos de Booz. Uy, que la bendición de Dios nos ha venido. Dice, ese vos es un pariente nuestro, dice, es un pariente. Y Él nos puede redimir. O sea, Él podría de repente, ¿no? Hacer de que recuperen pues su herencia, ¿no? Y que pueda ya, pues, ¿no? De lo que esas viudas ya, pues, nada que ver ya, pero ahora podía, ¿no? Solucionarse el problema de la viudez. ¿Cómo? Y hermanos, cortando la historia es de que, hermanos, que no, Ruth se casa, hermanos. O sea, vos se enamora de Ruth, una mujer brillante, pues, hermanos, ¿no? Que confiaba en Dios. Eso brillante, digo, es porque tenía una fe tremenda en Dios, hermanos. O sea, lo que la suegra le decía, así, así tienes que hacer, todo así igualito. Obedecía, ¿no? Entonces,
y se casó y así llega a tener hasta un hijo. Y entonces ahora Noemí viene a ser la abuela, pues hermanos, y recupera todo y así es redimida, pues hermanos. Y ahora feliz, contento. Entonces se vuelve, ¿no? Noemí como que dueña y feliz, pues no, porque, y por esa línea incluso viene el Señor Jesucristo, por esa descendencia de Ruth. Bueno, hermanos, qué hermoso, miren lo que pasa. Entonces ya nuestro hermano Marcelino le hace la aplicación también, hermanos, esta historia. Tenemos pues nosotros, así como hemos perdido pues nosotros también, ¿no? Esta tierra que originalmente era el Edén, no por el pecado de nuestros primeros padres, pero hay un redentor al que, así como vos redimió, ¿no? A Noemí, a Ruth. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es nuestro redentor, nuestro salvador, nuestro comprador, bueno, ¿no? Es el que nos saca del pecado, ¿no? Y para volver, ¿no? A tener la herencia, y nuestra herencia ya está allá en el cielo, la nueva Jerusalén. Ahí es nuestra herencia, vamos a recuperar, y después esta tierra va a ser nueva y vamos a vivir ahí también, hermanos. Ese es nuestro destino, hermanos, y por eso deberíamos estar felices, ¿no? Porque tenemos un redentor que es nuestro pariente cercano, pues, ha sido hombre, pues así como nosotros, Jesucristo, ¿no? Es nuestro hermano mayor que nos ha redimido, ha hecho todo, pagó por nuestro pecado para que podamos vuelta, ¿no? Volvamos, hermanos, a ese Edén que hemos perdido, ¿no, hermanos? Bueno, terminamos, hermanos, leyendo, a ver aquí, hermanos, aquí dice, ¿no? El Edén fue un regalo, pero no incondicional, hermanos. El Edén fue un regalo, pero no incondicional. O sea, la condición era que no coma pues de ese árbol prohibido, ¿no? El Edén era un regalo, ¿no? Dios a su creación, a Adán y Eva regaló todo el Edén, todo, pero tenía una condición, que no coma, pues, ¿no? Del árbol del conocimiento de la ciencia y del amor, porque si no iban a morir, bueno, desobedecieron. Bueno, los humanos eran libres de rebelarse, eran libres, pues, Adán y Eva se rebelaron, pues, ¿no? Pero eso significaría que tendrían que asumir, pues, la responsabilidad de su propio bienestar. Entonces, al final tenían que asumir, pues, mortales se volvieron Adán y Eva. Caín, no uno de los hijos, hermanos de Adán y Eva, mata a Abel, hermanos, imagínense, ¿a qué estás? Tenían que asumir, pues, esas son las consecuencias de la desobediencia, hermanos. Originalmente debíamos, pues, controlar o ejercer dominio sobre la creación con la bendición de Dios, hermanos. Ahora, como hijos de Dios, somos pues administradores, pues, no somos dueños de nada. Dios es el dueño y así como dice la palabra de Dios, debemos vivir, ¿no? Administrar todas las cosas, el tiempo, la riqueza, la fuerza. Todo lo que Dios nos da hay que administrarlo como Dios manda, de acuerdo a su palabra. Pero ahora, hermanos, dice aquí, nos enfrentamos pues a la tarea de controlar un mundo caído. Estamos en un mundo caído, hermanos, ¿no? Donde hay problemas. Los seres humanos egoístas que compiten, ¿no? Por los escasos recursos provocan pues mucho dolor y sufrimiento. En eso estamos, hermanos, ¿sí o no, hermanos? ¿Acaso es fácil tener un trabajo y esto, tantas cosas, hermanos? Entonces, incluso hay autoridades que te ofrecen o candidatos políticos que te ofrecen diferentes cosas y al final se olvidan de todas sus promesas y están compitiendo, luchando por agarrarse uno más, otro más y así. Todo está corrupto, pues, hermanos. ¿Es así o no es así, hermanos? Vivimos en ese mundo. La tragedia es indecible, es decir, que no se puede ni siquiera describir, indecible. La tierra sigue produciendo en abundancia lo que es un poderoso testimonio del amor de Dios, a pesar de que el pecado entró, hermanos, todavía hay, pues, no para comer, hay productos, no, hermanos. Pero, hermanos, la codicia humana, la codicia y los estragos del pecado, hermanos, hacen pues que el mundo parezca someternos más a nosotros que nosotros a él. Entonces, hermanos, este mundo como que te quiere dominarte, pues no, hermano. Eso nos está diciendo, en vez que nosotros como mayordomos dominemos, controlemos todas las cosas. Un día, sin embargo, todo esto terminará, hermanos. Estamos cerca al fin. El Señor Jesús ya viene, hermanos, va a terminar todo este problema. Incluso después de 6.000 años de pecado y muerte, una pregunta nos dice, ¿no? Porque ya estamos ya a 6.000 años, ¿no? De la existencia de este mundo.
La pregunta dice, ¿cómo sigue revelando la tierra las maravillas del amor y del poder creador de Dios? Ahí es una pregunta final, ¿ah? Hermanos, nos dice que a pesar de que ya pasó 6000 años, estamos por ahí, hermanos, y vemos todavía, hermanos, no sé si tú has ido al campo, tienes tu chacrita, tu, no sé, ves, hermanos, la maravilla, cómo crecen las plantas, y cuando tú ves que de la tierra sale todo eso, ¿no? Claro, con el trabajo, con el sudor, entonces te maravillas, pues, ¿no? Y agradeces que todavía, a pesar que hay la maldición en esta tierra, hermanos, todavía vemos las maravillas, ¿no? Del amor de Dios, viendo las flores, las plantas, las aves, bueno, todavía se ve, hermanos. Bueno, el tiempo nos ha ganado, hermanos. Si hay algún último comentario o alguna pregunta, hágalo, hermanos, para despedirnos con una oración, hermanos. Sí, hermano. Sí, participa, hermano. Quería terminar diciendo esto. Cada uno de nosotros somos el pan espiritual. Ahora, ¿cómo lo estamos utilizando? Yo no sé, pero sí estoy seguro de que ese pan espiritual estemos utilizando de la mejor manera para hacer cartas abiertas al mundo, cómo tratar a la esposa, al esposo, a nuestros hijos, en el trabajo, qué clase de pan soy, en el negocio, qué clase de pan soy o cuando viajo. Entonces, la lección de Ruth y Noemí a mí me lleva a reflexionar de que cada día tengo que ser un buen pan espiritual. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Así que, hermanos, ahí está el Hermanito, ejemplo, también ¿no? quiero opinar, Sí, disculpe. sí, sí, diga, Hermano, hermanito. también me ha impresionado la vida de Ruth y Noemí. Realmente es una bendición de tener una suegra ejemplar, cristiana, y haberle seguido su nuera, ¿no? Y realmente era para ella una madre, a pesar que su hijo había fallecido, pero ella le siguió hasta los últimos y fue una mujer de bendición, ¿no? Y qué lindo, la verdad. Es hermoso que seamos, yo también soy suegra y también he tenido mi suegra. Y realmente es una bendición de tener buenas suegras, porque a veces no tenemos esa bendición. Y realmente qué lindo, la Amén, verdad. Para mí es un ejemplo. amén. Tengo ahora dos nueras y yo creo que esta reflexión me hace reflexionar a mí que debo guiar a mis nueras y quererle como hijas, porque son esposa de mis hijos, ¿no? Y inculcarle siempre la palabra de Dios, hermano. Y realmente, gracias, todo hermoso la dedicación. Muchas gracias, Hermana manito. Blanca, hermana Manito, Blanca, por favor, despídanos con una oración, por favor, hermano. a Ore, ver, hermano. ¿dónde está? Padre amado Jesús, te damos gracias en esta mañana, mi Dios, amado bendito. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos levantas temprano, mi Dios. Padre Celestial, nos enseñas tu palabra que es eficaz, más cortante que una navaja, dice en tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos alimentas espiritualmente por medio de mis hermanos, Señor Marcelino, todos mis hermanos de este grupo maravilloso, Señor Jesús, que nos inculcan a nosotros, Señor, a buscarte cada día y conocer tu palabra que es viva. Señor, gracias, Señor, Padre Celestial, cuida a mis hermanos, a cada uno de ellos, a sus que son padres, que son suegros, que son nueras, que son, ¿cómo se llama? Suegras, ¿no? Y también, Señor Padre bendito, te pido, Señor, que more siempre en nuestras vidas, Señor, para poder guiar a nuestros hijos, guiar a nuestros seres queridos, a nuestras amistades, mi Dios, que están perdidos en este mundo, mi Dios. Ayúdanos a ser fuertes, papacito lindo, Señor. Cuídanos nuestra vida espiritual, Señor, que siempre haya paz en nuestros corazones, que seamos un ejemplo, luz para nuestros, que seamos lámparas, Señor, para nuestras amistades, nos vean que nosotros seamos luz para ellos, Señor, ejemplo, papacito lindo. Qué hermoso, Señor Jesús, que habla de Noemí y de Ruth, Señor, qué hermoso, qué maravilloso tener una bendición, una suegra así, que para nosotros como suegra seamos un ejemplo de ella. Padre bendito de los cielos, ayúdanos, danos amor, Señor, a querer a nuestras nueras como hijas que son, a nuestros nietos. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser fuerte en cada prueba de nuestras vidas. A mis hermanos, tú sabes sus necesidades de cada uno de ellos, Señor, limpia su cuerpo, su alma, su espíritu. Limpia todo su ser, Señor, más profundo de ellos, Señor, que se cojan de ti, porque tú eres todo el creador del cielo y de la tierra, del universo.
que tú los sostienes en el aire. ¿Cómo no creer en ti, Padre Celestial? Eres todo para mí, eres todo para mis hermanos, papacito lindo. Bendice a mis hermanos en este día, todos los días de su vida. Bendice a cada uno de ellos, Señor, que tú y están escritos en el libro de la vida, mi Dios. Gracias, Padre Celestial. Amén. Gracias, Padre Celestial. Amén. Amén, hermanito. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga y hasta mañana.